Saludos cordiales, estimados estudiantes. Les saluda su docente, licenciado Juan Carlos Sánchez Ulloa. Yo les impartiré la materia de soporte técnico y mantenimiento de computadoras. Dentro de esta clase voy a compartirles el tema de la unidad número 1, que es arquitectura de computador. En la siguiente presentación, la cual voy a compartir con ustedes, vamos a tratar los siguientes temas. Primero vamos a hablar de la conductividad, la cual es la propiedad que poseen algunas sustancias de tener electrones a través de libres en banda de conducción y se llama a esto la conductividad. Estos materiales serán capaces, bajo la acción de fuerzas exteriores, de conducir la electricidad. Los materiales conductores, estos materiales poseen un gran número de electrones en la banda de conducción, por lo tanto tienen la facilidad para conducirla comúnmente en la base eléctrica. Entre los materiales tenemos el aluminio, hierro, cobre, acero, metal galvanizado, bronce, latón, entre otros. Entre los materiales aislantes podemos tener la madera, el vidrio, el aire, el corcho, entre otros, también la cerámica, la hule de espuma, la hule. Son aquellos en los cuales los electrones están fuertemente ligados a sus núcleos, siendo estos incapaces de desplazarse por el interior del material y en consecuencia poder conducir electricidad. La electricidad, en cambio, por todo lo visto hasta ahora, podemos pensar que la corriente eléctrica es un flujo de electrones que circula por un material conductor de un extremo hacia otro. Debemos aclarar que esta no es la definición correcta. De todos modos, sirve para entender el fenómeno eléctrico. La corriente eléctrica es la fuerza que pone en movimiento a los electrones y se mide en voltios. La tensión o voltaje es la corriente eléctrica, es el efecto de ampliar una tensión a un circuito eléctrico. Se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en un segundo. Y la corriente eléctrica se mide en amperios. La resistencia es la propiedad de un elemento que hace que se ponga al paso de la corriente. Todos los materiales ofrecen resistencia al paso de la corriente. En el caso de un conductor, esta es pequeña, en cambio, la que presenta un aislante es muy grande. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Tipos de tensión. Tenemos dos tipos de tensión, la tensión continua o directa y la tensión alterna. La tensión continua, en una característica de este tipo de tensión, es que tiene polaridad. Al polo positivo se lo representa con color rojo, mientras que al polo negativo con el color negro. Un ejemplo de tensión continua es lo que tienen las pilas o las baterías cuando tenemos un polo positivo y un polo negativo. La tensión alterna, en cambio, no nos importa la polaridad, porque puede ser entre tiempo y espacio. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una caja de breques, donde tenemos un toma corriente y también las antenas por donde están conectados los cables de energía. La ley de Ohm es un principio fundamental en la teoría de circuitos electrónicos, formulada por el físico Allen George Simon Ohm. Esta ley describe la relación entre la corriente eléctrica, la diferencia de potencial o voltaje y la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. La ley de Ohm se expresa mediante la siguiente ecuación matemática, donde B y R, donde B es el voltaje en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. La ley de Ohm establece que la corriente que fluye a través de un conductor entre dos puntos es directamente proporcional al voltaje a través de dos puntos, siempre y cuando la temperatura del conductor permanezca constantemente. Además, la ley indica que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Podemos tener algunas consideraciones donde la corriente I, que es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor y se mide en amperios, la corriente fluye desde un punto con mayor potencial eléctrico, mayor voltaje al punto con menor potencial eléctrico. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y se mide en voltios. Indica la fuerza impulsora que impulsa la corriente a través del circuito. Y la resistencia es la oposición al flujo de corriente en un circuito y se mide en ohmios. Cuanto mayor sea la resistencia, menor será la corriente para un voltaje dado. Aquí tenemos las fórmulas donde al tener B y R,
tenemos tres fórmulas importantes en el triángulo de la ley de Ohm, donde B es igual a I por R, I, que es la intensidad, es igual al voltaje sobre la resistencia, y la resistencia es igual al voltio sobre I. Esta combinación de la ley de igual con la combinación de la ley de Ohm nos permite utilizar otros tipos de fórmulas que la veremos oportunamente. La intensidad, en cambio, en la resistencia está relacionada con la expresa en matemáticas mediante la ley de Ohm. Aquí tenemos nuestra fórmula de un ejemplo de cómo se mide la cantidad de energía a través de una fuente de poder. Les he puesto, mis estimados estudiantes, varios ejercicios que ustedes podrán visualizar en esta presentación y a su vez puedan ustedes despejar cualquier duda. Ahí tenemos tres ejercicios distintos y a su vez tenemos un enlace de un video hacia la ley de Ohm. Vamos a tratar ahora el manejo del multímetro. Tenemos diferentes tipos de multímetros. Tenemos el multímetro digital. El tester es un instrumento de medición con el que podemos medir tensión, corriente y resistencia, entre otras. Las partes del multímetro como son el botón de Hall, la pantalla LCD, el botón de encendido, la perilla de selección y las clavijas que van a ir ubicadas con los polos positivos y negativos. La continuidad, la corriente continua DCA, la corriente alterna, la resistencia, la tensión continua, la tensión alterna AC y los transistores. Tenemos las clavijas con una corriente de 10 amperios máximo, la clavija de miliamperaje, la clavija conectada en el positivo y la clavija conectada en el negativo, y la medición de las resistencias, de acuerdo al voltaje que tenemos. En una medición continua de C, cuando más cerca se sitúa una escala respecto a medir, es más precisa en cuanto a la medición. Yo les he puesto aquí un ejemplo de escalas y un ejemplo de lecturas, considerando que la medición cuando está fuera de rango es 1 y cuando está dentro de rango es de lectura de 1 voltio. Aquí tenemos un ejemplo con esta imagen de cómo podemos medir la energía a través de una pila conectada en polos diferentes. También tenemos una escala de 700 watts de acuerdo a lo que ofrece nuestro multímetro. Y tenemos las escalas relacionadas a 110 y a 220 voltios. Y les he puesto aquí también un video relacionado al multímetro para que ustedes lo puedan observar. Con esto, mis estimados estudiantes, debo indicarles también que dentro de la plataforma EVA ustedes encontrarán las actividades relacionadas a estos temas para que puedan desarrollarlas en el tiempo destacado en la plataforma EVA. Les quedo muy agradecido, que tengan un excelente día.